es la pregunta mía? Qué pena. Ah, Ya se que si dentro de los niveles de la Torah están los niveles de la Torah, sí. También hay una estructura para la Torah oral. Ah, no, ese, yo no sé si lo llaman Porque ellos. es que yo escuché, Juan, que hay la Torah escrita y la Torah oral. Hmm. Que la Torah escrita es algo, pues está escrito es algo, digamos, como quieto, o sea, que no se puede modificar. O la Torah oral sí es como muy Evolutiva. evolutiva. Sí, digamos, ni que no es reinterpretativa. Lo que pasa es como dice el texto, mandamiento sobre mandamiento. Ponía como la Torah oral, digamos que es la parte interpretativa, ponía los preceptos. Ejemplo. Un precepto. Digamos, un precepto, no comeréis sangre. Entonces a eso le añado, por ejemplo, la morcilla. De aquí a 2 años se puso de moda, no sé, comer caldo de pichón para el asma. ¿Cierto? Entonces uno le preguntarán si eso es o no es halágico. De aquí a 15 años va a resultar que hay un remedio que es basado en la sangre de... Sí. Y entonces, de a medida en que avanza y se conoce, pues obviamente tiene que haber una reestructuración en las órdenes halágicas, porque en la época en que se escribió no comeréis sangre, pues no existía, supongo yo, la longaniza. Entonces yo como basado en qué diría yo que la longaniza no es un alimento kosher. Sí, más o menos así. No, cogí por otro lado. No, quería mirar si había niveles también para la Torah oral. No, ahí está. Sí, esa era la pregunta. No, digo que es, por eso digo, es como evolutiva, de acuerdo a lo que... Por ejemplo, ¿quién en la Torah no dice no verás pornografía? Como tal. Creo que en ese tiempo no había. Ah, correcto. Entonces alguien me podría decir que en la Torah no está escrito que mire, por ejemplo, revistas pornográficas. Pero uno se puede pegar de un versículo de un esbozo para que está mal. Correcto. Aquel que miró a una mujer para desearla. Pero en ese tiempo no existía como tal, entonces pues no encontrar fumar, por ejemplo. Y los judíos que así fuman, ¿no es cierto? Los que no. Hay unos ortodoxos que fuman Sí. para chimenea. Y no hay un mismo que diga no fuma. No existe. Ni siquiera el más cercano. Entonces, ¿o sí? No, no existe. Como tal, no dice que no fumarás. Podríamos catalogarlo como una transgresión a la ley. ¿Qué opinan? ¿No fumar? ¿Fumar? Sí, fuma. Pues está haciendo daño al cuerpo, ¿no? ¿En qué mandamiento lo metemos? ¿Cómo? Me pregunto en qué mandamiento lo metemos. No, ¿cómo diría yo a alguien no, que usted está creyendo la Torah cuando sí se está fumando? Digan un mandamiento. Pero ya dije el de la sangre, no comeréis sangre. Entonces ya, por ejemplo, ya hablamos de la longaniza, que parece entonces, pues, en el contexto cultural no existía la longaniza, pero el mandamiento dice no consumiréis sangre, Pero un mandamiento de no consumir de no fumar. Hay uno que no, Pero- dice que no consuma alucinógenos. No creo que sirva eso. ¿Será que el tabaco puede ser un Pero mira, de alucinógeno? las plantas, ¿con qué tipo de hierbas están hechas? No, pues no sé si el cigarrillo tenga la materia prima o algo El tenga... tabaco es una planta, pero el tabaco es planta y eso no le La echan planta más se llama cosas. tabaco. El cigarrillo. Pues tiene 23 elementos Cigarrillo, químicos. pero cigarrillo tiene que ver con tabaco. Ah, entonces por ahí se podría... Sí, sí me entendí, pues entonces no existía el cigarrillo, entonces yo tenía que echar mano a la mano de la mano de la mano. Pero realmente no está prohibido en la Torah. Como yo diría, como te he dicho muchas veces, hay otras concepciones de preservación de la vida. Por ejemplo, yo digo, montar en motos. Si yo fuera del Sanedrín, yo los pondríamos de primeras, que quede totalmente prohibido montar en moto. Sí, pues a qué mandamiento podría recurrir a ninguno, que la Torah salvaguarde la vida, pero que sea una transgresión como tal a la Torah, montar en moto no. ¿Cierto? Por ejemplo,
Pero ese tipo de interpretación haría parte de la Torá oral, ¿o no? Digamos un ejemplo, digamos de que a 20 años se prohíban montar en moto y los judíos lo adapten como una ley. A la tradición, te da la tradición oral, más no a la Torah. Ok. A la Torah oral, pero no a la Torah escrita. O sea, el cigarrillo. Sí. Sí, no, y hay muchos, como dice, se fuma muchísimo dentro del contexto ortodoxo. Bueno, entonces estábamos viendo, damos gracias al creador, que existen, que una de las grandes problemáticas que tiene la gente que se acerca a la escritura o a la Torah, ya sea la Torah del Tanakh o ya sea el Brit Hadashah, ese nivel de interpretación de la Torah, o es como yo lo vea o como me enseñaron, y a veces mal enseñado, a ver los textos, ¿cierto? Entonces, según como yo haya un sistema que haya sido formado o que haya sido guiado, va a tener ciertos niveles de interpretación. Entonces, vamos a un nivel básico, ¿cierto? Que normalmente se llama ¿qué? Perush, ¿cierto? Que es basado exclusivamente en el pasaje. Entonces lo podemos hacer de una forma sencilla. Miremos un pasaje, por ejemplo, que hablamos de Bereshit 1, pero este es un poco más complejo. Vamos a leer uno de este, por ejemplo. Ayúdame a buscarlo, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no. Vamos a leer 3:13. Vamos a leer 3:13 y 3:14. Gálatas, dime. 3:33. ¿De quién? ¿De quién? De Gálatas. De Gálatas. Gálatas 3:13. Entonces vamos a leerlo a nivel perus, a nivel pasaje nomás. Literal, ¿no? Literal. Tal cual. Entonces, ¿qué nos diría el pasaje leyéndolo tal cual? Hagamos de cuenta que este grupo no existe, sino que yo en mi casa me puse solo a leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo leería? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de la Ruach. Lo leo otra vez. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la presencia divina. ¿Listo? Eso sería un término literal. Entonces uno se va a dormir y dice: estoy leyendo la Biblia. Bueno, ¿sí o no? Es normal. O sea, y eso no es pecado hacerlo. No, eso es... Vamos a darle un enfoque básico. O sea, vamos a pasar a un segundo nivel. Este es el nivel básico que yo le diría en la casa. Entonces le dicen: no, yo leo la Biblia todas las noches. Obviamente lee los salmos, ¿no? Y los salmos son repletos, pero repletos de teología pesada. Si hay 6 libros que son pesados, son los salmos. Tiene doctrina profunda, hay misticismo hasta donde no más. La gente dice: no, pues le damos un salmo, pues no va a entender nada. Es lo más obvio. Vamos a volverlo a leer, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a pasar a un segundo nivel. Voy a tratar de sacarle algo de espiritualidad. Dice, vamos a sacarle algo, ¿cierto? Y me encanta ese pasaje porque este pasaje tiene para donde usted quiera, de acuerdo a la formación que usted haya adquirido. Vamos. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si yo lo leo así,
a un nivel 2, y de un nivel, por ejemplo, cristiano, ¿qué estaría diciendo yo? Que Yeshua es maldito. ¿Cómo? Que Yeshua está maldito. Que Yeshua está maldito. Dice que Yeshua nos redimió en la maldición. Todo porque es colgado en un madero. Eso es Un maldito dice. maldito. ¿Sí o no? Eso sería un nivel cristiano. Sí. ¿Tú qué le sacarías, Sofía, al texto? Porque los segundos no sé, porque dice maldito todo el que es colgado en un madero, y uno siempre tiene la imagen de que Cristo fue colgado en un madero y todos los que vienen de ahí para atrás, que creo que a Pedro también lo colgaron, bueno, no sé, hay varios Entonces, ¿qué le sacarías de enseñanza? ¿Qué aprendí esta noche? A tu nivel, dale. No sé. Que Cristo fue colgado en un madero. Mm. ¿Y qué pasó con colgarlo en un madero? Que es maldito el que lo cuelgan ahí. Y eso podríamos decir que llama el segundo nivel de interpretación. Y no está mal, no está bien. Porque ese es realmente hasta ahí, ¿cierto? Ese está bien. Pasemos a otro nivel. Volvámoslo a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí o no? Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Mashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la emuná recibimos la promesa de la presencia divina. ¿Cierto? Entonces, Jessica, ya pasamos a un nivel, ¿sí? Un literal. Leí la Biblia, me pareció bacano, el pasaje es chévere. Segundo nivel, Cristo lo colgaron en un madero. Bacano. Hasta ahí no se ha cometido ningún delito, porque ese es el otro nivel. Tercer nivel, ¿qué otro nivel? Jessica, ¿tú qué opinarías? Pues creo que sí dice, porque está escrito, buscar dónde está escrito y qué es lo que habla referente a la maldición del que es colgado en un madero. O sea, ¿tú quedarías por el lado de colgado? De maldito. Maldito. Tú quedarías por ese lado. O sea, tú dices, bueno, maldito. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado. O sea, me refiero al porque está escrito. ¿Cómo así que está escrito? Ah, ¿sí? ya, listo. Entonces ahí dice, está escrito, porque escrito está. ¿En Exacto. dónde? Entonces, ¿Y a ¿dónde qué se está refiere escrito? entonces esa maldición? Perfecto. Eso ya sería otro nivel, pero tú llegaste y dijiste, vamos a ver por qué dice cómo está escrito. ¿Y dónde está escrito? ¿En el tiempo, en revista, semana? No, toca ir y buscar. Entonces hay una letrica así pequeña y nos manda ¿a dónde? A Devarim, a Deuteronomio, ¿qué cosa? 21, 23. 21, 23. 21, 23. Entonces vamos a ver si lo que Pablo citó, Shaul citó ahí, está realmente demostrado. Deuteronomio 21, 23. Su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Elohim el que muere colgado de un árbol. Y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor, su Dios, les ha dado en propiedad. Dice, cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena capital, ¿Eso qué es? ¿Qué versículo está leyendo? 22. Después de haber sido, de Barín 21, 22. Después de haber sido sentenciado y ejecutado, deberás colgar su cadáver de una horca. Pero su cadáver no pasará la noche en la horca, sino deberá enterrarlo ese mismo día. Pues una persona colgada es un insulto para Elohim y no debes contaminar la tierra que Hashem tu Elohim te entrega en propiedad hereditaria. Complejo, ¿sí o no? Bastante. Listo. Nivel 1, lo leí. Tan. Chévere. Leí la Biblia. 2. Encuentro que hay una palabra que dice. ¿Cuál fue la que dijiste, Sofía? ¿Maldito? Sí. No. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Maldito? No, tú dijiste algo más después de eso.
Jessica entonces dice, no, yo cojo por el lado de Maldito. lo que está escrito, tiene que estar cerciorado al otro lado, ¿cierto? Listo, ese es otro nivel. Entonces yo digo, sí, realmente Pablo llega y cita un texto para darle fuerza a algo que él está diciendo. Ese texto que él cita está al otro lado. Es normal que Shaul, que Pablo, coloque continuamente textos de la Tanakh o del Torah, ¿cierto? De la Torah. Porque, obviamente, ¿de dónde más si el Nuevo Testamento no existía? El Nuevo Testamento existe, no sé, yo creo que hasta 100 y pico años después de que hacen una recolección de libros. 325. ¿Cómo? 325. Y eso hay unos que están todavía como en veremos si son o no son. Dice, por ejemplo, que Malaquías, Segunda de Timoteo. Malaquías ortodoxos dicen que ese es un libro que no debería estar ahí metido. Dice que Segunda de Timoteo lo escribió, pues según lo que medio se sabe del rollo, ¿no? Que lo pudo haber escrito un man que era como ayudante de Constantino. O sea que el libro es de la época posterior a Yeshua, o sea, no es de Pablo, mejor dicho. Y es que, ¿Cuál libro? y se han encontrado pues muchísimos comentarios, y es que realmente mayoría de los libros que vemos nosotros son comentarios. ¿Sí? Como el de Hebreos, es así lo escribió Pablo. Sí, que es lo que estamos viendo, que pareciese que lo escribió Pablo y en la mitad del libro pareció otro tipo escribiendo. En el libro que se llama El escándalo de los rollos de Qumran dice que lo escribió Santiago, porque constantemente cita algo que es el sacerdocio Melquisedec, y el escritor explica que la escuela en la que era Pablo no creía en ese sacerdocio, mientras que en la que era Santiago sí. Santiago, sí, puede ser. Entonces, ahí es como hay muchas escuelas, ¿cierto? Eso estamos hablando de Hillel y Shemaim, el Shabbat. Hay muchas escuelas, ¿sí? Y Yeshua HaMashiach pertenece a la escuela, o ha estudiado con la escuela de Hillel, al igual que Shaul, que está estudiando ¿con quién? Con Gamaliel. Y ahí es donde se nos forma el total, pero el total, digamos así, en nudo de todo. ¿Y por qué nudo de todo? Porque Shaul va a explicar conforme lo que él aprendió, ¿con quién? Con Gamaliel y en la escuela de Hillel. Pero hay una problemática porque los problemas que se empiezan a suscitar en las Keilas, Yeshua HaMashiach, se nos desaparecieron esos escritos. O sea, no hay la forma de cómo gobernar. Entonces, Shaul sí lo hace. Que estamos hablando del Shabbat, que nombren un obispo, que nombren un diácono, palabras muy griegas. Sí, que no creo que tampoco se acomoden a mucho. Yo creo que siempre iba a haber un rabí y que iba a haber a gente con dones dentro de una Keilah, y gente que sirviera a las mesas y gente que sirviera en otros aspectos. Shaul sí explica eso. Raro, ¿usted me parece raro que Yeshua no haya explicado nada de eso? A mí me parece rarísimo. Pero es que Juan dice que si se escribieran todas las enseñanzas de Yeshua, Pues no. los libros en el mundo no alcanzarían. Y fuera de eso debe estar, y a nosotros nos lo robaron, porque Constantino tenía que darle paso al catolicismo, y esa estructura de iglesia no tiene que ver nada con la estructura judía de la cual Yeshua HaMashiach sí provenía. Pues en el primer canon del Nuevo Testamento eran más de 300 libros. Y fueron quitando y quemándolos, los acabaron, y no era que los guardaran, ¿no? Los iban quemando. Y quedaron solamente pues los 27 que hay ahora. Entonces, esos libros, y hay otros libros, y ustedes escuchan, por ejemplo, decir los apócrifos, y escuchan los evangelios gnósticos, todo eso ocurre porque no había una forma fácil de hacer llegar una enseñanza a un lugar donde estuviera muy lejos. Entonces, vamos a hacer ese caso. Digamos que de aquí este grupo salió otro grupo que se hizo, por ejemplo, no sé, donde estuvo Sergio y la Gorgona, se hace un grupo allá. Y resulta, pasa y acontece que aquí llegaron unos tipos, ¿cierto? Dictadores, quitaron el grupo, nos mataron a todos. Y esos de allá de la Gorgona llevan no más de 1 año, 2 años ya establecidos, y ellos quedaron con huecos, por ejemplo, si era Ásimos o era Pesa. Sí, porque esa información no les alcanzó a llegar. Pero es que ya tenemos. Sí, si era el sacerdocio, o era una orden, o era un nombre, ¿cierto? No alcanzó a llegarle eso tan detallado. No llegó tan detallado el tipo de mil veces, si la podían hacer, por ejemplo, en el mar, o tocar en un río. ¿Qué cree que hace la persona joven o alguien que esté dirigiendo ese grupo? ¿Qué empieza a hacer el hombre? Interpretar de lo poco que hay. Acomodar todo.
empezar a lo que él cree, lo que él piensa, y de acuerdo a su conocimiento, ¿cierto? Entonces dice, echemos por aquí porque la conexión que había por allá, que las personas que nos guiaban se desaparecieron, entonces nos toca, ¿cierto? Y ese da origen a otro grupo, entonces ese grupo va a decir, no, nosotros aprendimos de los primeros, y no es así. Entonces muchos grupos que Pablo había fundamentado lejos, bastante lejos, que estaban formándose, informándose, ¿cómo se estaban formando? Como ruedas sueltas. Porque no estaba llegando toda la doctrina. Por eso el Concilio de Jerusalén dice, miren, empiecen por 4 cosas sencillas. ¿Qué es cuál? La del sangre, ahogado, idolatría y adulterio y fornicación. Los 4 aspectos. Unos le dicen que son las leyes adánicas, yo no le creo eso, noádicas. Ahí no veo 7 por ningún lado, yo cuento ahí 5. Ellos dicen que son las leyes noádicas, que son los prosélitos que están entrando. Es que nosotros tenemos que meternos en la cabeza que en los primeros 70, 100 años lo que van eran sinagogas diferentes a las de hoy. Que esos que iban a esas sinagogas no eran todos judíos, sino que eran judíos y también habían prosélitos, o personas que se estaban convirtiendo al judaísmo, que tenían acceso a esa información. Que hubo de igual forma Pablo predicando en sinagogas, predicando sobre Yeshua HaMashiach, donde también iban gentiles. Y también habían tipos de grupos como estos, que se hacían en las casas. Entonces imagínense todo, porque uno le preguntan de todo. Que si es pecado comer rellena, que si entonces yo me casé hace 4 años, me separé y luego me volví a casar, entonces que el hijo 4 con el hijo 1 que tiene que él, sí que yo tengo que ser, si me tiene, traen a uno un diagrama de todo lo que ha pasado en 10 años en su vida. Y Pablo lo que trata de hacer es eso, hacer como un esquema total para las congregaciones que se están haciendo bajo su mando, que me imagino era muy diferente, por ejemplo esa es otra, a lo que Pedro, Cefas, hubiera podido enseñar porque él venía a otra escuela. Pedro venía, estoy casi seguro, de la escuela de los celotes, por eso era tan agresivo. Y él trae un discurso diferente del Shaul, y ellos tienen unos encontrones por tipos dogmáticos, o sea, por tipos por cosas de interpretación. Entonces, imagínate hoy en día cómo nos toca a nosotros. Pues complicado. Primero, entonces, volvemos a la interpretación de las escrituras. Primer punto, entonces yo leo la Biblia, perfecto. Segundo, digo, tan chévere el pasaje. En el tercer nivel puede estar cogiendo uno de los términos. Por ejemplo, Jessica cogió por el lado del maldito y escrito está. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está escrito? Entonces yo cojo allá y me voy y está en la Torá escrito. ¿Tú por dónde hubieras cogido? ¿Tú? Pues yo me preguntaría, bueno, pues lo de la parte de la ley. Supongamos que yo no sé nada, agarré primera vez la Biblia, sí, la estrené. Entonces, ¿qué ley me está hablando? ¿Qué es una ley? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso qué? O sea, tú coges por el lado de la ley. Sí, o sea, ¿qué ley? Porque ahí me dice que pues nos redimió de la maldición de la ley, entonces la ley también es una maldición, pensaría yo. Bueno, tú coges por ese lado. O sea, Sí, ¿cuál ¿qué- es o la qué ley? ley? ¿Sí o no? ¿Qué es esa ley? Sí. Que eso es un nivel muy cristiano. Tú lo sabes que es así. Sí, señor. Entonces uno sabe y uno entiende que ese es un nivel muy para el lado de la ley. La fácil. ¿Cuál es la fácil? La ley no existe. La ley. Cristo no saben leer. Ahí no dice que nos redimió de la ley. Por ningún lado dice que nos redimió de la ley. La maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Pero como usted dice también en la iglesia no le enseñaban de que eso, o sea, de que eso no estaba porque pues tenía una maldición en la ley. Maldición igual a ley. Ajá, Exacto. Entonces, la ley es una maldita. maldición. Sí, Y exactamente. resulta- la ley llega y dice amarás a tu prójimo, pero la ley es una maldición. No, que la ley es una maldición, sí. Eso es lo que enseñaban. Ese es otro nivel. Y ellos se quedan ahí, ¿sí o no? Porque eso se lo enseñaron, entonces coge usted, taca. Ahí lo, como dicen vulgarmente, lo castra mentalmente. Listo. Ese es otro nivel. ¿Qué tendría que hacer yo para pasar ese nivel? Y que no se hace a nivel cristiano. Definir qué es ley o de qué ley están ¿Tú hablando. cogerías por dónde? Definición. ¿Qué pasaría? O sea, yo dices, listo, yo cojo por el lado ley. Sí. Jessica cogió por el lado, yo me voy a constatar de dónde viene eso. Sí. ¿Cuál sería el paso a seguir para yo entender bien el pasaje? Ahí vamos a tener sobre todo problemas con el griego. Porque el griego no me bota todo el esplendor.
Sí, el griego tiene ese problema, que es muy limitado. Pero bueno, entonces yo digo, bueno, voy a leerme qué significa maldición. Listo, averigüé qué es maldición. Maldito. Cogí por ese lado. Cogí por la otra palabra. ¿Tú cogerías por qué palabra? Pues yo estaba pensando en coger porque dice hecho por nosotros maldición. O el para qué. Perfecto, listo. Bueno, es valedero y sirve. Pero le dijimos que vamos a darle un poquitico más arriba. ¿Cuál sería el proceso para elevarlo un poquito más? Se le está olvidando algo Yo pienso importante. que una palabra, pues como clave, de las palabras es redimió, porque una persona paga el rescate por mí, y si pagó, pues porque lo hizo, ¿sí? O sea, yo estaría en deuda con esa persona. Dice, entonces tú, bueno, Y él tú vas a porque se poner lleva la todo redimión. eso a él mismo, y más encima se hace pecado por nosotros, no por él, por nosotros. Bueno, entonces quiere decir que ya tienes algún concepto y entonces lo estás añadiendo ahí y algo más que te explicaron. Pero hay algo que a ustedes se les está olvidando y es un tipo de exégesis. ¿Y es cuál? Mirar qué cosa. El contexto en el que fue ubicado. Ojo con eso. El contexto me lleva a otro nivel. Ese sería como el segundo. No, pues el Entonces, primero, ¿cuál es la el pregunta? literal. El segundo es que yo me apego, por ejemplo, en el caso de Jessica, dijo, ¿dónde está escrito esto? Pues ese puede ser otro Una nivel. partícula. Pero eso no podría entrar entonces en este que estamos tomando sobre ubicar contextualmente el pasaje, es decir, miro cómo lo ubico desde diferentes contextos. Lo primero que tengo que hacer es mirar este pasaje, el 13 y el 14, por qué se ubicó ahí y por qué está escrito el 9, el 10, el 11, el 12, el 15 y el 16. Ese es el primer contexto, porque vamos para el otro contexto. Que es más global. Pero por eso, No. ¿ese es el tercero o el segundo nivel? O sea, el segundo es este de ubicarlo en el contexto o de tomar una palabra puntualmente del pasaje No. y buscar Mira que ella. yo lo quiero dar así, como yo lo quiero, como ustedes lo están dando, pero yo lo quiero dar como se debería hacer y ustedes la colocan en orden. Entonces, si yo tengo este texto, lo primero que yo debería hacer, entonces volvemos otra vez al 1, entonces ahí nos perdemos. Pero si yo tengo un texto de este tipo, lo primero que yo voy a hacer es ¿qué cosa? Mirar qué cosa. El contexto. Pero el contexto de este texto, no de otro. ¿Me se deja entender? El contexto. Entonces, ¿qué hago? Pero es que ese contexto sí o sí me va a llevar a otro texto. Sí, pero tengo que saber por qué Pablo está hablando de eso. Es que hasta este momento yo no sé por qué Pablo metió ese texto. ¿De qué está hablando? ¿A quién está hablando? Exacto, ¿de quién y por qué lo puso ahí? Eso. Vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al texto anterior y pasar al texto posterior. No hemos hablado ni siquiera de meditación, estamos simplemente aprendiendo a leerlo. Entonces, a mí me da este texto, yo me lo encontré, lo tengo confuso para la interpretación. Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo. ¿Qué hago? Así Abraham creyó a Dios. Versículo. El 13. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que Mashiach Yeshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos, ¿qué cosa? Humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿qué? Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió ¿a quién? A Abraham mediante la promesa. Complicadísimo, ¿sí o no? ¿Cómo hago entonces, si yo hago esa lectura, la tendencia del ser humano, creyente normal, ¿cuál es? Torah por todo lado. 1, 2, no volver a leer. 3, no estudiar. ¿A qué? No me complico. No entiendo porque no lo entiendo. Sí. Y es casi porque hay 60.000 aspectos aquí doctrinales para verlos. Y esa es una de las grandes falencias que tienen pues algunos grupos de corte mesiánico que no hacen ese estudio. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente creen. ¿Por fe? Por fe, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Ya se nos alargó el chico, porque resulta que entre el 6 y el 13 ya hay cosas más profundas. Primero porque hay términos que yo no conozco ahí, lo más seguro. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es la simiente de Abraham? ¿Cómo así que creyó Abraham a Dios? Se nos enredó. La cuestión se nos enredó. Entonces vamos viendo que nos toca ¿qué cosa? Aquí podemos hacer un corte para poder llegar a ese texto. En este texto, en ese tipo de textos, como el que estamos leyendo, del Pasuk 3.6 al 6.15, del 3.6 al 6.15, o sea, 3.6, 3.15, si ustedes miran, todos los pasajes que están escritos, todos se refieren a ¿qué cosa? Al Tanakh. ¿Sí o no? O sea, a lo que llaman Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo cita son citas de ¿qué cosa? Del Antiguo Testamento. Todos, excepto 3.7. ¿Sí o no? Que está en Romanos 4.16. De resto todos son Génesis, Deuteronomio, Habacuc, Levítico, Deuteronomio y Génesis. O sea, cita 4 textos de allá. Entre el 6 y el 14, 6, 14, 6, 15, 6, 16, 6, 17, se utilizan solamente textos del Tanakh. Partimos de un solo texto. Cristo nos redimió de ¿qué cosa? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo, la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? Ahí para atrás está, toca averiguarla. Alcanzarse que a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa de la presencia divina. Cuando la gente lee, el creyente normal lee este libro, usted sabía que, por ejemplo, la cristiandad, el 95% dice que la ley está abolida porque algún promesero barato le enseñó desde un púlpito que la ley está abolida. ¿Saben qué se basaron ellos generalmente? Cuando uno le dice algo de la ley, dice, le hace Gálatas. Sí, ahí usted va a entender que la ley ya no existe, que está abolida. ¿Cómo la van a leer ellos? De chorro, como cayó. ¿Sí? Ellos no van a hacer lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer aquí. Hacer
realmente la demarcación del texto, Escudriñar. a escudriñar. Y no hemos llegado a lo más profundo. O sea, estamos de aquí a, mejor dicho, para llegar a meditar en un texto. Estamos llegando al nivel interpretativo bajo. Entonces, ¿dónde empiezo yo a echarle realmente mano a la interpretación? En el primero. Génesis 1. Dice, cojo el texto, ya lo ubiqué en el contexto. ¿De qué me estará hablando entonces Pablo? Pablo hace de la escena a una persona. Si usted lo ve, lo menciona cada rato. ¿Quién se llama? Abraham. ¿Cierto? Usted está hablando del pacto. Está hablando de Abraham y está hablando de qué? Del pacto. Abraham y pacto. Por lo tanto, es mi obligación ponerme ahora a leer qué cosa. El momento en que nuestro patriarca sale de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Y de qué se trataba ese pacto? Incluso colocaron un dato ahí muy interesante y es lo de los 430 años. Yo me acuerdo que en la clase de historia lo vimos que pues ellos no duraron 400 años en Egipto y esos 430 años solamente aparecen ahí. Entonces los ortodoxos en la página Orak Hemet ellos dicen que el Nuevo Testamento es errado por eso. Pero yo me empecé a buscar y encontré que es los 430 años, que lo cuenta desde la salida de Egipto hacia atrás, da el día que nació Isaac. Ya. O sea, los 430 años no es de esclavitud. De esclavitud son 210. 210. Sí. Pero ese es un datazo. ¿Cómo? Ese es un datazo porque si uno cuenta hacia atrás se encuentra con eso y justo el día que pasó eso Dios le renueva, pues no le renueva, le recuerda el pacto ahora. Entonces es un dato ahí para tener cerca. Si uno se come eso de que fue 400 años que nuestro pueblo estuvo en Egipto, pues paila. Ahí se le pierden 190 años. No le da una secuencia de hechos. Tiene que dar en un punto. Está hablando exclusivamente de Abraham, no de la esclavitud de nuestro pueblo en Israel. Eso es una gran señal de este pasaje. Entonces, si yo miro así, una de las personas que más está mencionada en el texto, ¿quién es? Abraham. Entonces me toca irme allá para atrás y empezar a mirar de qué se trata ese pacto que se hizo con Abraham. Y me toca leer ese pacto con Abraham. Sí, ahí lo dice y lo determina, que está en Bereshit capítulo 12. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir entonces? El centro de este, ¿quién es? Abraham. Ir y leerme Bereshit capítulo 12. Todo. En la iglesia cristiana le enseñan, por ejemplo, como Jessica nos decía, voy y está escrito, maldito aquel que está colgado en un madero. Pero como alguna vez cuando aquí hicimos el estudio de Oseas, si usted mira las citas bíblicas de Oseas y las tira para atrás y solamente se cerciora que realmente eso está escrito ahí no se saca ninguna conclusión. Para yo entender las citas que habla de las casas de Israel, la casa de Judá, yo tengo que leerme todo Oseas. De lo contrario, usted no entiende cuando Pablo habla de la casa de Israel, la casa de Judá, se pierde por obligación. Entonces yo tengo que leerme un libro completo para entender dos textos. Y eso pues obviamente es complicado, ¿sí o no? Pues demanda un trabajo. Aquí tengo que ir a Bereshit 12 y entender lo de Abraham. Toda la contextualización del pacto con Abraham, y aún no hemos llegado al texto tema que nosotros queríamos ver o estudiar, o en el que yo me paré. Cristo nos redimió de la maldición hecho por nosotros, que maldito todo aquel que colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Entonces, primer punto lo leo. Segundo, puedo coger por un lado el texto. Lo más adecuado es que yo me vaya atrás, ¿cierto? Y mire, está cerciorado, eso me parece correcto. Pero la esencia es que yo mire el contexto en que fue colocado el texto. Aquí fue colocado el texto, miro el contexto. ¿Cuál es el tema central de donde empieza esto? Abraham. Tengo que irme a estudiar, ¿qué cosa? El pacto con Abraham. Después de que yo estudie el pacto con Abraham y lo entienda y lo comprenda, tengo que volverme ahora sí aquí a Gálatas. ¿Dispendioso? Pero toca hacerlo para poderlo entender.
o si no resultamos como todos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, sí, la ley está abolida. No, ahí no dice eso. ¿Dónde dice eso? ¿Y en el contexto dice eso? ¿Que la ley va a ser abolida? No, la ley, en el contexto está hablando de qué cosa. Que la promesa de Abraham. La promesa de Abraham. Esa es la forma en que se lee en los templos cristianos la Biblia. Ese es sin darle toda una contextualización al tema. Los testigos solamente se van por un lado, generalmente. Es desvirtuar de que Jesús no es Dios, punto. Por donde sea, ¿sí o no? Toca buscarle el hueco para que yo diga Jesús no es Dios. Dios de 3 cabezas. Cierto, exacto. Es que así dicen, sí. Y los adventistas se van a pegar exclusivamente donde está aquí el día de reposo. O sea, no le importa nada más. Los cristianos que dirían que maldición, entonces van al Malaquías y leen, yo os maldigo con maldición por no dar el diezmo y ya. Y listo. Y levanten las manos y repitan conmigo. Y le ponen una alabanza de Marcos Witt, los despachan para la casa y le quitan la plata. Entonces, eso fue. Los testigos le dicen, Jesús no es Dios, ¿sí? Los adventistas dicen, Abraham guardaba el día de reposo. Eso es todo. Los pentecostales unidos llegan al inicio y ¿sabe qué? Aquí dice que en Cristo Jesús, ¿sí? Jesús y el Padre es el mismo. Somos uno solo. Listo. Y listo. Ahí fue, se llenó el templo y todos los 200 que están abajo se fueron igual. ¿Qué harían en un movimiento como mira? ¿Se cree que lo lee? No lo lee. No, porque Dios es la Profetizan de la promesa. Puede ser por ahí, ¿sí o no? Le doy la promesa, entonces aquí vamos a profetizar para darle la promesa aquí a cada uno. La promesa de Abraham. Sí. Toma esa promesa. ¿Qué haríamos normalmente nosotros? Vamos a empezar a cualquier cosa, a coger línea por línea y a meterle, ¿cómo se llama eso? A escudriñarlo, punto por punto hasta llegar al texto que yo cogí en un principio a mirar, hasta que yo llegue a ese texto y conociendo cada sílaba. Cada sílaba. O sea, ¿qué es Mashiach? ¿Cómo así que nos redimió? ¿De cuál ley? Si era un madero o si era una cruz O un árbol. ¿Cómo así que, o una estaca, que si fue en Yeshua o fue fuera de Yeshua? ¿Cuál es la bendición a Abraham? ¿Cierto? ¿Cómo así que va a alcanzar a los gentiles? ¿Qué es un gentil? ¿Qué es un gentil? O sea, hasta que usted encuentre entre el 12, entre el 13 y el 14, usted haga línea por línea, línea por línea. Y ese sí lo llamaría yo el primer nivel de nosotros. Sí, tienes harto la fe. ¿Sí me entiende? Ese sí sería para nosotros el primer nivel. O sea, todo lo que estamos haciendo para llegar al primer nivel. Es decir, un nivel interpretativo histórico y textual. Ahí no hemos llegado a nada espiritual, meramente lo conceptual. Ya. ¿Sí me voy a entender? O sea, para ubicar el texto en su contexto y para ubicar todo lo que me dice el contexto dentro de la historia. Ese sería el primer nivel. Es decir, saberlo leer. Después de que yo haga todo ese, que no va a ser fácil, porque eso se va a demorar algún tiempito. Entonces lee el contexto, lee la parte histórica, se ubica quién es Abraham, ¿cierto? Ubica por qué colocó el texto, Pablo, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿sabe qué tengo que hacer cuando me encuentro ese texto que está en Levíticos 18:5? Me tengo que leer todo el capítulo de Levíticos 18 para saber por qué Pablo recurrió a ese texto. Entonces, leo 18:5 y después de que ahí sí tenga toda la información contextual e histórica, puedo encontrar algo literal. Tengo claro cada concepto. Ahora, después de que yo haga lo literal, empiezo ahora sí a buscar los puntos espirituales. ¿Cuál es el más largo de todos? Y el más dispendioso, el primero.
porque eso le va a dar un tiempo, porque su información tiene que estar bien codificada para cuando venga lo espiritual uno no termine diciendo fue que Dios me dijo. No, esas bobadas no. Aquí dice esto, en Levítico dice esto, Pablo usó esto por esto, Abraham era un fulano tal y cual, tantos años fueron del pacto. Cuando Pablo está colocando esto aquí, me toca mirar por cuál es la charla que él está haciendo con el grupo de Gálatas. Después de toda la contextualización, entonces ahora sí paso y entiendo lo que estoy hablando. Dice que sería un nivel espiritual. ¿Sí? Dice, para llegar al texto base, 12 y 13. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Si yo ya hice toda la contextualización, yo ya sé que Akadosh Baruj Hu bendijo a Abraham siendo como incircunciso. Por eso lo llama gentil. Cuando Abraham creyó, ¿era circunciso o incircunciso? Incircunciso. Entonces ahí entiendo que ahí estaban metidos ¿quién? Los incircuncisos, o sea, los gentiles. Hay otro pasaje que dice eso, ¿no? ¿Cómo? Hay otro pasaje que dice exactamente eso que usted está diciendo. Sí, gracias. Entonces, sí, dice eso. Entonces creyó Abraham y fue contado por justicia. Entonces cuando yo ya leo esto, ya estoy entendiendo quién es gentil. Y la escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. En ti serán benditas las naciones. No dice que de él saldrán naciones y que todas serán benditas. No, en ti serán benditas las naciones. En ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente que, y lo llama ya no Abraham, creyente Abraham. ¿Qué era hermoso que va explicando Pablo todo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y ahí se enreda la pita, y ahí tenemos que pasar al segundo nivel. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se complica un poco, pero si usted lo leyó bien se facilita. ¿Y saben por qué? Porque resulta que si usted va al D, a Deuteronomio 27, 26, ¿qué tiene que hacer, chicos y chicas? ¿Cómo? Leer Deuteronomio 27 y una recomendación. Cuando esto ocurre, lo mejor que uno puede hacer o es memorizarlo y compararlo o escribirlo. ¿Y es mejor qué cosa? Escribirlo, porque ustedes dan cuenta que las partículas Pablo las puede estar cambiando, o simplemente el exégeta que escribió esto la cambió para pegarnos una enredada a la tenaz. Porque por ejemplo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, no dice que de la ley, dice que de las obras de la ley. Pero es que digamos que eso de las obras de la ley está enganchado con lo que dice el versículo 3, que dice justificar. Y la única manera como yo me justifico en la Torah es con los sacrificios. Y entonces usted al ponerle, usted sigue se las obras de la ley, ahí se nota que no está hablando de la Torah, está hablando de algo que en la Torah había que hacer, y eran obviamente los sacrificios. O sea, con la palabra justificar se puede llegar más fácil a esa conclusión. Bueno, si yo cojo el texto para decir, pues usted lo va a encontrar allá de todas formas. Sí, por eso, pero con la palabra justificar, digámosle que le daría fuerza al que usted mandó a leer ahí atrás, porque está, ahí se da cuenta que está hablando de justificación. Y la o sea, justificación el 3 no, el 11. Y que por la ley ninguno se justifica, ¿es lo que estás diciendo tú? Bueno, ese también, pero en el 3 dice... 3, ¿cuál 3 qué? El 8, perdón. El 8. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Sí. dio ante bueno la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. Dice que por la fe, no por las obras. Sí, lo que yo me estoy refiriendo es la palabra justificar. Dice, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues claro, porque no es que los sacrificios no perfeccionaban a nadie.
Los sacrificios se cubrían, y esa es la maldición. Y la maldición es que todos dejan de hacer sacrificios. Al morir Yeshua ya fue el último sacrificio. Ya. Sí, claro que te dice una palabra que es depende, porque muchos no dependieron. ¿Cómo quién? No, ¿cómo? Mucho más amplio la Torah. Claro. Ahora, lo que pues dijimos... porque la Torah vino a organizar los sacrificios. Correcto, eso es una. Y segundo aspecto, es que los sacrificios en sí no justificaban a nadie. Por eso, Porque era un sistema que estaba ya como corrupto. Porque la gente ya ni siquiera, o sea, nacía en el sacrificio sin ningún tipo de norma espiritual. Que yo les dije la otra vez, es que si yo soy una persona espiritual, ¿cómo voy a creer que un bendito chivo, cierto, me va a justificar? Eso es algo ilógico. Yo tengo que buscar la representación del chivo. Este man aquí me está representando, o qué está haciendo este chivo, o a qué se dedica este chivo. Yo no lo puedo andar como un simio, como un zombie, perdón, y ir y llevar un chivo, todo hermano, toma el chivo ahí, que la ley dice que tengo que llevarlo. No, yo no. Hay unos que pudieron llegar a ser otro, pero otros no. Otros pueden ser muy, muy espirituales y decir, yo sé por qué llevo este chivo, y yo sé a qué representa. Y esa fe estaba antes que el chivo. La fe no podía estar en el chivo. No creo que nuestro pueblo haya sido tan simple. Algunos, no todos. Por eso dice, los que dependen. Eso quiere decir que hay unos que no dependían. ¿Sí o no? Ahí dice, Todos los que deben. ¿Ah? Todos los. No dice que todos dependen. No, todos los que dependen. ¿Sí es lo hermoso que uno va sacando? Entonces, el primer nivel entonces sería leerlo todo. Leer toda la Biblia. Leer todos los textos y los contextos. Poder situarlo. ¿Dónde está? Luego, el segundo paso. Dime. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted va a la Torah, toca ir a mirar si ese texto está tal cual como Pablo lo citó. ¿Y si no está? ¿Cómo? ¿Y si no está? Y si no está, se nos complica el asunto. Pues lo manosearon. Lo manosearon, o el exégeta lo volteó, o Pablo pudo haber cambiado, como solamente hay un texto que yo sepa que cambió una partícula para poder enseñar algo. En Hechos. ¿Cierto? Y el que hay uno que se acuerda que nos manda pasarlos, pero no está. Sí. Este no que lo quitaron los. Me preparaste cuerpo, que está en Hebreos. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ese está, lo que tú acabas, lo que tú, Deuteronomio 27-26. Léanlo, por favor. El que no confirma. 26. 27-26. ¿Cuál era, perdón? 27-26. Deuteronomio. 27. Está la palabra escrita, ¿no? ¿Ya? ¿Me encontraron? Lo leo aquí como está en la Torah, en esa Torah, en la Torah de Met. Dice, maldito el que no observa las palabras de esa Torah y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá, ¿qué cosa? Amén. Repito, maldito el que no observa las palabras de esta Torah y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. Y me tocaría retrocederme. ¿Cuáles fueron las instrucciones que se dieron ahí para atrás? ¿Sí o no? Sí, porque dice que estas palabras, pero ¿qué palabras? ¿Qué palabras? Lo leo como está aquí,
como Pablo lo cita. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice el que hiciere, no el que creyere. Se complica más todavía. Y no hemos llegado al centro del texto, que es el 13 y el 14. Entonces, me toca devolverme al texto de Pablo y mirar la redacción que usó aquí y por qué la metió ahí, para poder ver con lo que sigue, que es el texto que estamos estudiando. Vuelvo y lo leo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuáles cosas de la ley ya no se hacen? Los sacrificios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, por eso utiliza la palabra en todas, las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué ocurre, cierto? Cuando Yeshua HaMashiach viene y Él es el máximo sacrificio. ¿A dónde pasan los sacrificios? ¿Qué nos hace, no? ¿Cómo hacían eso? ¿Tiene que llevar trascendencia? Si Yeshua HaMashiach viene, ¿cierto? ¿Los sacrificios dónde quedan? Pues ya quedan abolidos. Son de humano, ¿no? Ya para que sean templo. Sí, sí, Si hay templos no quedan tan por eso abolidos no hay que tiempo, digamos. ¿no? Bueno, a excepción de los que sean como para pagar cierto tipo de presupuestos, como los dos nazareatos, ¿no? Correcto. Sí, Pero, por ejemplo, si pero está para el justificarse, no. Ya no. Pero para Pues justificarse, hasta el no. templo se seguiría haciendo el sacrificio, ¿no? No, entonces no, ¿para qué no claro. Yeshua? No, porque entonces Yeshua Aún parte. así lo siguen haciendo, sin eso. Pablo lo dice sin Yeshua. Pero... Con Yeshua, perdón. Lo sacrificó con Yeshua, estando Yeshua ya muerto. Pero es por un voto. Pero para pagar un voto, ¿no? Sí, pero por ejemplo si era Yom Kippur, en Yom Kippur él tenía que llevar su sacrificio porque nadie le iba a creer eso. Yo me justifiqué en Jesús. Eso le creían 2 o 3, pero No. tiene que seguir. Por eso dice Pero que, ahora no. por eso dice Para que el ahora sacrificio, son sacrificios. por eso dice que los sacrificios y el sacerdocio estaban próximos a desaparecer. Por eso Dios quitó el templo ahí, porque ese era un problema. ¿Se imaginan hoy en día el templo ahí? Nos tocaría ir a Israel. Bueno, ¿y qué pasaría si estuviera el templo hoy? Nos tocaría ir a Israel. ¿Hacer qué? A llevar simbólicamente, pero ya, No, ya nosotros entendiendo que el O sea que yo No, iría caeríamos en lo Ásimos, mismo, en caeríamos Pesa. en lo mismo. No. empieza. No, porque empecé dice Pero que si hay es una fiestas, casa. hay fiestas Por eso que yo estoy en tenemos que ir. Israel. O si estoy aquí, ¿qué Dice que sacrificio es voy a una hacer? casa. Yo, Dice que o cada sea, uno no, si sacrificará. yo llevo 6 años de sacerdocio, yo voy y llevo el este. Luego que dice cada uno sacrificará en su casa. No, yo no sacrifico, porque era Claro, sacrificio. ¿cierto que eso dice? Cada uno sacrificará en su casa. Y el que No. tuviere una familia No, no, pequeña pero, sacrificará por el de al no, lado. pero lo que estamos haciendo aquí no es un símbolo de un sacrificio de Pesach.
Pero es que volvemos y quedamos en el mismo punto. Claro, volvemos al mismo punto. No, pero usted dice que pero llevaría el en el mismo sacrificio. punto en la fiesta de Yom Kippur. Usted dice que llevaría la fiesta Pero es que de la Pesach. fiesta de Yom Kippur, ¿para qué vamos a sacrificar? O sea, así estuviera el Entonces, sacerdocio. ¿qué se hace? ¿Una conmemoración? Estando el templo, ¿no? Estamos Estando hablando el templo. por Si eso, mañana, pero si mañana el judaísmo, estando el templo. el judaísmo erigiera el templo, mañana no, porque estamos hablando de que si hubiera preservado, que si lo eligen mañana es un sacerdocio inválido. Sí, porque no Sí. no hay sacerdote. Bueno, ¿Y supongamos por qué no? que los Depende del levitas linaje. 100% Y levitas. porque nosotros sabemos que el anticristo va a hacer eso, va a establecer otra vez el templo. Nosotros ya sí, sabemos eso es que eso es lo que estoy diciendo y preguntaba hacia en eso. ese contexto. Claro, en ese contexto. En ese contexto sí tiene la razón. Pero si se hubiera preservado el templo desde la época de Moshe hasta hoy, tocaría llevar los sacrificios. Pero porque eso sí me está diciendo que el sacerdocio. Pero por eso le digo, si se hubiera preservado, no se preservó. No, porque si Pablo está diciendo que el sacerdocio ya quedó muerto. No, está próximo a desaparecer, ahí no dice que esté muerto, dice está próximo a desaparecer. No es que desapareció. Ese sacerdocio no Sí, pero él existe. Vale, espera un versículo tiempo, para buscarlo. él No. lo pone, póngalo así, está próximo a Próximo a desaparecer. desaparecer. Él lo pone en un tiempo donde el sacerdocio todavía estaba ahí. Sí, pero le está dirigiendo a personas que o no son creyentes o si se dirige a mí, que soy creyente, yo sé que ese sacerdocio ya no es valedero. Pues por eso desapareció, por eso es lo que dice Sí, ahí. claro. Pero la pregunta es, vamos a suponer que sobrevivió, tal cual todos los levitas, mejor dicho, el man que está ahorita de levita es comprobado que es Ve que es sobrino de ADN, Moshe. tal. Tocaría llevarlo, No, hoy yo- en día. No, yo no. Yo No, no llevaría no, Juan porque- Pedro, yo Estando- llevaría sacrificio. estando Yo preservado, no, porque entonces ¿sabe qué? Dependería de una obra de la ley, estaría No, frito. porque entonces usted- Pablo lo llevó yo para un cumplo- voto nazareato. Yo cumplo, entonces es lo mismo, usted diría, ¿usted por qué No. llevaría al sacerdote si el man es un man inválido? No, pero Pablo se lo lleva el voto Por nazareato, cumplir un como voto. ese tipo, como dice Camilo, ese tipo de sacrificio, pero no como justificación. No. No, pero eso Pues es como es que- justificación, no, porque por eso le digo, por eso le digo, usted lo lleva pero con otro sentido. O sea que, pero en Yom Kippur también llevo mis sacrificios. Claro, pero no lo lleva con el mismo sentido. O sea, creo que está. Porque No, usted no, falta- porque es que el otro está falta pagando es sacrificio. un voto, es una promesa. Pero es que es un sacrificio, o sea, es lo mismo. Pero No. eso, No, porque el ¿hasta sentido qué- de sexual es sacrificio es diferente. Claro. ¿Hasta qué punto entraría a ser vigente ese sacrificio? Es que es Hasta sí, eso, ¿cierto? claro, no, Entonces, ¿qué es haríamos que si en el no caso de está? Pablo cuando hace el voto nazareato él ya era algo que había prometido antes. Sí. Es algo que hace no podía pasar por encima de esa ley. Tenía que cumplir. Estaba bajo ese ordenamiento. Eso sería como decir, salió la orden, por ejemplo, del divorcio. ¿Sí o no? Pablo llega y dice, los que estén casados, por ejemplo, unión desigual. Entonces yo veo que la mía como que no funciona mucho, entonces yo ya sé que se aproxima eso, entonces me separo antes de que llegue esa ley, ejemplo. No. Eso es porque no dice que en Yom Kippur fue al templo. De ofrecer sacrificio. ¿Es que no eso estaba? dice- ¿Ah? ¿Es que no No, estaba? eso hubiera estado muy bien. Dice que Yom Kippur lo hizo en un barco. Sí, por eso porque no estaba. Pero usted está suponiendo algo que no pasó. No, pero es que como él va a llevar otra vez un sacrificio ya simbólico, No, y pesa, si ¿no? si usted lee O sea- una enciclopedia judaica, ahí dice que los creyentes en Yeshua, eso es una enciclopedia escrita por ortodoxos, dice que los nazratim llevaban los sacrificios hasta el templo. ¿Y sabe qué hacían los ortodoxos? Dice que los escupían y los sacaban, les decían, los sacrificios de ustedes, nosotros no los necesitamos. Eso dice la enciclopedia de los judíos, ellos mismos la escribieron. O sea, que Y Pedro dicen, llevó es más, dicen que sacrificio. empezaron No. a rezar ciertas oraciones, eso está en el estudio que está leyendo Sofía. Dice que empezaron a rezar ciertas oraciones y que las oraciones decían, malditos sean todos los narrativos, para que ellos no se acercaran al templo. Estando en ese espacio de tiempo que O sea, dolió el ellos lo templo, ellos lo hacían, ellos llevaban el sacrificio en todas las fiestas. No me meta pesa ahí porque pesa que es en la casa. Y pesa no es para justificarse. O sea, que un creyente en Yeshua, que yo estuviera aquí con Pablo sentado, y que tuviera que arrancar, por ejemplo, para el cuento de Homer con un sacrificio, mi madre murió, Yeshua. Pero usted sabe que solamente no hay sacrificios de justificación. ¿Ah? Es sacrificio- Eso es diferente. Pero es que Ah, Pablo no, cumple con un sacrificio, ¿Qué es con una promesa? una Está promesa. diciendo una Judith. Claro, es lo que se llama una Judith. Pero estamos diciendo que son, digámoslo así, usted lleva el sacrificio, pero usted no lo lleva en forma de expiación. La pregunta es, ¿usted Ah, llevaría no, su y- sacrificio a Yom Kippur? Depende. Si el templo, Eso. Si el templo le instalara el otro año,
usted diría... No, porque es un sacrificio. O sea, no, Juancho, o sea, en el mismo si contexto. permanecieras. Si permaneciera. Pues si permaneciera, Sí. pues, que le estaban llevando. Claro. No que ese sacrificio sí es para justificación, no que unas porque- hacer. Por eso digo, Claro. el sentido es diferente, porque usted no lo llevaría para justificación, sino que usted lo llevaría como ofrenda de paz. Usted sabe muy bien que cada fiesta tenía esos tipos de sacrificios. Sí, sí, no, pero Yom Kippur, Yom Kippur, que es En Yom Kippur hay excelso. 3 sacrificios, uno de volán, uno de paz y uno de justificación. Sí. ¿Y voy a llevarle justificación también? No, el de justificación. ¿Y el de paz? Pues si yo llevo la justificación, entonces frito. No, porque usted... Ni simbólico. Es que ni No, simbólico, simbólico por eso. Yo ni me arrimo para ese templo. Pero Claro. en Yom Kippur no solamente se sacrificaba de Bueno, menos mal no está justificación. el templo, porque teníamos ahí los problemas. En Yom Kippur dice que el sacerdote No, sacrificaba... Sí. ya si estuviera el templo, nos ahorraríamos toda si no está el templo y está erigido el templo, pues ya nos erigimos, nos ¿Dirigimos? nos omitimos todo eso porque tenemos que el sacerdocio que está ahí es un sacerdocio que ya caducó. Ahora estamos hablando de un escenario que no está pasando. Obviamente, si mañana eligen el templo, todos sabemos acá que ese es un sacerdocio Eso no se inválido. puede. Porque todos los manes son ahí, pues levitas entre comillas, pero pues Pero obviamente ese no son sacerdocio ya levitas. no está. Sí, ese sacerdocio no es válido. ¿Y el templo como en dónde lo van a construir o qué? Pero igual la- Sergio me dejó friqueado porque entonces... Y el arca de la alianza. Es que es lo mismo que si yo le digo a No, usted, es que no, yo no puedo ser justificado. Pues es lo que Bueno, decimos bueno, pero si yo le por pongo eso este ejemplo. sí. todos los de la época de Yeshua nunca se justificaron hasta que vino Yeshua. Es más, ni Yeshua se justificó suponiendo que hubiera pecado. Porque sobre qué derramaba la sangre. No había propiciatorio. Entonces todos ellos estuvieron en pecado desde Jeremías hasta Yeshua. No es que la presentación de Yeshua por eso es algo inválido. Por eso. Entonces alguien le puede decir Yeshua no es el Mesías porque mire que la presentación es algo inválido. Y tiene razón. En cierto punto tiene razón. Entonces apáguenlo. No, lo que pasa es que él está acudiendo al máximo poder de tradición para hacer cumplir ese mandamiento. Porque a María no le interesa si el tipo allá es está el arca o no está el La arca. respuesta es más fácil. Es que no lo hizo Jesús, lo hizo por María. Por eso. Él era un niño, él como decía, no, yo me presento, no me presente porque no. De pronto el rito que practicó María no era válido, pero era el único cercano al que se podía hacer. Pablo iba en un barco, él no podía hacer un sacrificio y no, pues como llevo, cogamos un concorvo y le llevo me devuelvo para acá para el barco. Bueno, No, él hace simplemente un ayuno que es lo más cercano, ¿Y con qué que es lo que sentido hemos dicho aquí. Ah, llevaba claro, Yeshua? vamos. ¿Con qué sentido llevaba Yeshua en Yom Kippur? Un sacrificio si no da pecado. Y el Porque que llevaba lleva, de paz, no llevaba el de justificación. y el que lleva de justificación por eso. Por eso. Eso es lo que yo le digo, yo llevaría el de paz. Porque ahí le dice a Aarón, trae delante de mí los dos cabritos, ¿cierto? Ahí Azazel le hubieran y el dicho, otro. los fariseos le hubieran dicho. tú- Resolvámoslo por este lado. Yo podría hacer, digamos, si el templo estuviera erigido hoy, yo hiciera un voto nazareato. ¿Lo podría hacer, sí o no? Vamos a decir que está erigido, vamos a decir que Pablo está aquí en la esquina. Permaneció el templo. Pablo está en la esquina, ¿vale? Y nosotros estamos aquí. Pablo está en la esquina y Pedro está por ahí haciendo compras, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a hacer un voto nazareato. ¿Lo puedo hacer, sí o no? Sí. Sí, sí, pero toda la vida te Pero tocaría. yo creo que lo podía hacer, pero no lo podía pagar. O sea, toda la vida. ¿Por qué lo hace? Sí, se puede hacer. Pues si hubiese templo. Sí. Una vez le preguntamos y usted dijo que sí. Sí, digo que sí se podía hacer. No, sí se podría hacer. Pero Y no ahí para donde justificación. Sergio tiene la razón. Yo para pagar ese voto tendría que llevar Un sacrificio. a ese sacerdocio. Aún así el sacerdocio se va a falta. Es que la Pedro tampoco, es que tampoco está el arca. Entonces da igual ir o no ir. No, pero una cosa es llevar un sacrificio simbólico para pagar un voto de nazareato y otra para que sea y una cosa para justificar o si no, si nos toca sí, el simbólico de justificación o simbólico de De paz. eso es otro sancocho. Es más, no. Sí, 10 días después. Sí. No. Bueno, Si yo llevo un sacrificio de justificación, nos toca irnos. En el caso de Yeshua, para que llevaba sacrificio. Ah, no, es que él lo hizo porque si no ha pecado. Sí, por eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él vino a cumplir a un lugar. Ah, bueno, lo cumplió. Tenía que cumplirla, ¿no? Ajá. Todo está de alguna manera. Tenía que Pero yo creo que sacrificio muchos, también. después de que murieron Jesús, sí ya no un sacrificio, no de paz, sino de justificación. No, yo no puedo hacer. Creyendo en Jesús. Que yo hago un no sacrificio. llevarlo, pienso yo, No, por algo no, social no. y cultural. Pues No, se eso es seguro que cultural. vivirlo muy bien a lo Un mejor. ejemplo, pues no sé si... Es que eso es lo que Pablo está explicando. Es lo que está explicando aquí. Porque nadie se justifica por las obras de la ley. Y le voy a decir una cosa. Romanos dice algo interesante. Porque solamente los hacedores de la ley son los que se justifican.
Y ahí puedo, digamos así, ayudarle a embolatar la pila. 2:13. Ay, no se embolata Dice, más, porque no, es que no se ha embolatado. Ok. Estamos diciendo que lo que estamos haciendo, sacrificio aparte de justificación, se pueden hacer. Sacrificio que no es de justificación, que es un sacrificio que justifica, así sea simbólico, yo estoy muerto. No hay nada que hacer. ¿Ah? Está negando eso. Es lo Sí, que dice, eso ¿no? es lo que yo Claro, digo, dice o que sea, Eso no, dice pues, que estaba- una cosa es el voto que hizo Pablo, porque entonces Sí. Pablo hubiera negado a Yeshua Obvio. con el voto O sea, nazareato. yo me imagino que ninguno de los... ¿cómo está Nada hablando tiene Juan? que ver ese sacrificio con el sacrificio que está Yo haciendo no veo que la ninguno de los Nada. apóstoles diga que que ver llevó con el cordero No. allá en Yom Kippur. Yo no veo que diga que Pedro llevó el cordero y pues todos los demás no, aparte Sí, de Pedro. leamos Romanos 2. cositas deberían estar escritas ahí, sí, como Sí. digo, que estar Deben escritas. estar en algún lado escritas. O sea, que se podría Aparte- hacer que... Romanos 2:13. ¿Qué, Se Jessica? podría ser entonces que él escribe Claro. este contexto Señor, pensando en gente entonces que sí estaba haciendo sacrificio correcto, creyendo en Yeshua. correcto. Eso, Para eso es aclararles entonces y decirles, perfecto. pues usted lo que está haciendo está mal. Exacto. Sí. O sea, lo que tú estás diciendo es muy certero. Es decir, hay gente que seguía haciendo los sacrificios de justificación. ¿Sí me entiende? Para poder ser justificados. Pero- Lo cual era un fatal error. Era un error, pero si nos ponemos en el contexto, era un error que se hubiera podido decir, bueno, es normal porque está No, bien. Ah, sí. claro. ¿Y qué pasa si eso Pero era- por ejemplo, vea esto, si a usted le dijeran, ¿cómo se purificó usted de pecado? Y no es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Muéstrame que usted se bañó con la sangre de Cristo. Usted le va a decir que es simbólico. Sí. Por eso, pero yo le creo porque... Es como decirle, sí, y eso le dijo, ve, nace de nuevo, sí, así una me meto al vientre de mi madre. No, ¿cómo? Entonces cuando yo nazco de nuevo, y no es algo simbólico, la circuncisión es algo simbólico. De eso que pasó. Pero además, donde Jesús hubiera dicho, o sea, hubiera comentado eso, que no debían hacer sacrificios cuando él muriera, de una vez lo acusa. Ni la ley. Entonces ahí ya está el sentido de lo que entendemos ahora como el sacrificio de Yeshua y cómo entonces queda abolido el sacrificio, ¿no? Sí. ¿Ya encontraron de Romanos? Romanos 2:13 creo que es. Sí, ¿Qué dice? dice. 2.13 dice, Sí. porque no son los oidores de la ley los Óigalo. justos ante Elohim. Sí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ah. Porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores los que serán justificados. Romanos 2, 13. 13. Romanos 2:13. Eso lo dijo Juan. Está hablando de una clientela exclusivamente judía ortodoxa. Porque en el contexto dice, si tú siendo judío le dices a tu hermano no robes y tú robas, entonces por alfa uno llega y dice, si el gentil cumple toda la ley, su incircuncisión les contaba como circuncisión. Y si tú que eres circunciso ¿Incumples? incumple la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Entonces, volvemos al plato. El centro del texto que estamos hablando, vimos que es literal. Como lo vimos, demanda una complejidad pues bastante amplia y generosa, donde manejan muchos términos. Vimos que lo principal es meterlo en un contexto. Vimos el contexto. Vimos ahora que toca centrarnos en ciertos términos, que el centro de esto es Abraham y la promesa. Sí, la promesa, o sea, lo que llaman vulgarmente fe. Y creyó, dice, creyó Abraham, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí viene el texto entonces, 10. Porque todos los que dependen de las obras, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese, ¿cierto?, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿para qué cosa? Para hacerlas. Si yo era un gentil, pero espera un momentico que estamos hablando de otra vaina. Bueno, de la interpretación, ¿no? Sí, no hablando de la interpretación. ¿Cómo interpretar un texto? Estamos hablando de los Ya sacrificios. estamos en sacrificio. Sí, vamos en sacrificios.
Pero todo eso hace parte de la interpretación. Claro. Entonces tomamos el texto. Vamos, tengo que tomar los contextos y tengo que ir a los textos que Pablo usa de la Torá o del Tanakh y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si yo abolí en algún punto la ley, ¿yo estoy sujeto a esa maldición? Ahora que preguntarse cuál es la maldición. Si yo abolí, o sea, si yo por ejemplo transgredí un precepto de la ley, que es normal, ¿yo estoy bajo maldición? Pues Deuteronomio 28 dice que sí, ¿no? Todo el que no cumplió se maldito en la ciudad, en el campo, el Y hijo. hasta generaciones, ¿sí? ¿Sí o no? Mm. ¿Pero qué dice? ¿Que en Yeshua HaMashiach sigue siendo maldito? No, que él nos redimió. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo puedo transgredir la ley? No. ¿O sí? No. Volvamos al punto. Porque todos los que dependen de las obras. Es una persona que solamente depende de lo que hace, no de lo que cree. Que es diferente, ¿no? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este es otro texto que está mal interpretado. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y eso también está mal. Y me enmienda a Levítico, ¿sí o no? Y supongo que en Levítico está mal. Sí. Seguro que está mal. O sea, está mal colocado acá. Lean los Levíticos 18:5. ¿Tú lo tienes remasterizado? Sí, señor, yo lo tengo En modificado. ellos, ¿Cómo? en ellos, vivirá. en ellos. Vivirá en ellas. Aquí está, vivirá en Sí, ellas. y esa es una clave Y no tenaz. por la fe, sino por su fe. Por su amor. Léelo para que nos ubiques atrás. ¿Ya remasterizado? Sí. No, tal cual como están Levíticos ahí. Ah, ok. Ya. O sea, 18, volvemos al centro 18:5 Levíticos. de la cuestión. Es tomar el contexto, ¿sí o no? En el contexto miro qué es la verdadera temática que está tocando y por qué se va a usar ese texto. Levíticos 18:5. Después de que yo encuentro el texto y lo contextualizo, ¿cuál sería entonces el tercer paso para seguir en las vamos a quedar en los sacrificios? ¿Cuál sería el tercero a seguir? No, entramos al tercero apenas. Y vamos en el segundo. Sí, bueno, yo digo, ¿cuál sería el tercer paso? Sí. 18 y Por 18. tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Es el 5. Ahí dice, Aquí es el 6. miren un momento, General cinco. todos miremos eso porque Como el cuatro. yo necesito que todos tengan modificado ese texto. Sí, no, Pero quiero que lo leas, Jessica, por favor. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, Ojo con eso. Sí. los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dice que vivirá por ellos o vivirá en ellos. En ellos. En ellos. No dice que vivirá por ellos. Sin embargo, Pablo dice que vivirá por ellos. Hay una diferencia entre vivir en ellos y vivir por ellos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere mostrarme Pablo? Que a esta gente que le estaba escribiendo, ellos exclusivamente estaban ¿qué? Viviendo por ellos y no viviendo en ellos. Nosotros aquí los de grupo vivimos en los mandamientos, no vivimos por los mandamientos.
Porque si vivimos por los mandamientos, Yeshua sobra. sobra, uno. Porque entonces yo estaría diciendo que yo cumplo la ley ¿Y ya? toda, absolutamente todo, y tendría que hacer algún tipo de sacrificio, no sé cómo lo haría. Al ortodoxo, ¿no? Sí, haciendo caparado, haciendo una vaina de esas. Y no puedo. Una Ellos cosa es sí vivir viven por ellos sí viven ellos por viven ellos, por claro, ellos, claro. no Viven en ellos. porque toca hacer los 613 y no hay sacerdotes, no hay templo, entonces toca hacer algo cercano a eso. Cristo nos redimió entonces de la maldición de la ley. Yo transgredo mis votos, no lo puedo cumplir, hay una maldición. Yeshua HaMashiach, ¿qué hizo? Nos redimió de esa maldición. ¿Eso quiere decir que entonces yo estoy libre de la ley? No. Porque dice que nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. No, si dijera que si nosotros tomáramos por interpretación de que nos redimió de la ley, entonces la ley es una maldición completa, o sea, todo. ¿Todo? Y en sí está hablando sobre la parte de los sacrificios, no más. Y de los sacrificios y de mis votos que yo no cumpla o que no pueda cumplir. Incluyendo, por ejemplo, la presentación de Miriam a Yeshua. Realmente ella no hizo algo que estuviera en la Torah. Y supongo que en Yom Kippur, es que nosotros estamos suponiendo porque no hay escrito que nos diga, algún teólogo maestro le está diciendo a la gente, mire, eso es una piedra, allá no está el arca. ¿Descendía la presencia en esa época? Creo que Lo no. más seguro que no. Lo único que ocurría era que un cordero que tenía un lazo rojo se iba convirtiendo en blanco. Eso era lo único que decían que en Yom Kippur pasaba de místico. No, porque yo leí que... ¿En qué contexto están hablando? Sí, la época de Jesús. Ah. No, porque no caía, era lógico que no caía la presencia divina porque caía sobre el propiciatorio y él no el arcángel. Ah, no, propiciatorio. Sí, claro. Aquí vimos el propiciatorio y sabemos que era el parlante del creador. Si no era propiciatorio, baila. Entonces lo No, y más... estaba Yeshua, no se necesitaba. ¿No? ¿O sí? Estando Yeshua, se necesitaba que lo que pasaba en Yom Kippur, que el humo que se armaba la presencia del Eterno. El humo. ¿Se entiende? Que no como a Hollywood. Que la presencia divina se manifestara. Es que No hay necesidad, ¿cierto? Esto es lo que estamos diciendo, que hacía años no se manifestaba No, porque no estaba el arca hace años. Y ya se manifestaba, era sobre el arca. Esta era la piedra que llamaban piedra de Jacob. No estaba el arca. Sin embargo, y eso es un precepto divino, es que la Torah nos lleva en una parte, un texto, no me acuerdo en ese momento, procuraréis de hacer y de poner por obra, ese procuraréis. ¿Sí o no? ¿Cómo le inventé? No. Hay varios que dicen así. Procuraréis. Ya también nos está buscando. Procuraréis. Ayer lo buscaba con el- Que hemos puesto 1000 veces esos ejemplos. Que si yo no estoy en la casa, entonces ¿cómo hago para celebrar Shabbat? Que si entonces yo no tengo el matzó, ¿qué haría? La harina, ¿cómo reemplazaría? Si comería otro tipo de pan, etcétera. Pero mi preocupación es, ¿cierto? Parcelizar, por ejemplo, que es lo que hizo Esteban, lo que hizo Edras, es cumplir ese mismo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Miriam, por ejemplo, la madre de Yeshua, hace conforme al rito y a lo que se manejaba en la época, va y lleva su palomino para hacer la presentación de ¿quién? De Yeshua. No la deja de todas formas de hacer. Sigamos. Entonces aquí hay un texto importante que dice que en ellos y por ellos, viviréis por ellos y viviréis en ellos, que es diferente. Ellos vivían por ellos, nosotros vivimos en ellos. Entonces Cristo nos redimió, Yeshua nos redimió de eso. Ahora, ese sería, ¿cómo llamaríamos ese tercer nivel? Ese sí, coloque los nombres que usted quiera. El primero es el de irse a dormir, de leer la Biblia normal para que no le coja el sueño, ¿sí o no? El segundo es el textual contextual, llamémoslo así. El tercero, ¿cómo lo podríamos llamar entonces? Entonces, el primero es tomar el versículo línea por línea, hacer el contexto, la parte histórica, indagar el por qué se utilizó el versículo anexo. ¿Es de cuál es Telo? Sí, segundero A. Después de entender y saber por qué de cada término se pasa a la parte espiritual. ¿Listo? Y en el segundo nivel de interpretación es comparar el versículo anexo con el que se está leyendo, buscar si hay algunas partículas cambiadas y ahí se puede encontrar otra interpretación. Vamos para el tercero. Vamos al tercero. Y bueno, ¿y cuál es el tercero? ¿Cuál creen ustedes que es el tercero? Entonces, primero que todo literal. Okay, sí. Segundo, contextual. Todo, absolutamente todo. Bien hecho. Con los puntos históricos, con los puntos contextuales, ¿cierto? Pero, en el caso, hay dos formas, vamos al tercero.
ya aprendimos bien el texto de qué nos está hablando, ¿sí o no? Aquí hicimos un supuesto porque no hicimos toda la tarea, no, ahí por encimita. Lo que toca hacer toda la tarea, leer, imagínense todo Levítico 19, volver y leer todo el pacto de Abraham, leer, ¿cuál es? Deuteronomio 21, leer la parte posterior y baja de Deuteronomio 21, leer todo eso. Y yo me quiero centrar solamente en eso. Yeshua nos redimió ¿de qué cosa? De la maldición de la ley, porque eso es lo que opina el cristianismo, que nosotros ya no tenemos ley y que Cristo nos redimió de eso. Entonces, para yo poder un argumento y poder debatir con ellos, yo no puedo llegar a decirle que la sangre de Cristo tiene poder, o que cierre los ojos y quiera, hermano. No, yo tengo que llevar una exposición como la que estamos haciendo aquí, para bien consensuar. Ahora, eso sería la hora del debate y el de entrar como a ciertas líneas de, ¿cómo se llama eso? Meramente como intelectual. Ahora, lo podemos llevar al plano espiritual. Entonces ahora sí coloquen tercero, plano espiritual. El 2 creo que fue el plano contextual. El primero fue el plano literal. ¿Listo? Literal. Contextual y espiritual. El judaísmo le define así: literal, insinuación. ¿Perdón? El judaísmo lo define así: Literal insinuación, interpretación. e Y el interpretación. último es secreto. El secreto. Bueno. Así lo define el judaísmo. Literal, ¿cierto? Contextual y vamos para el tercero, espiritual. En este contextual pues caen todos los puntos que usted dice: marco histórico, verificar los textos, ¿sí o no? Leer los capítulos completos. Ahí usted lo puede colocar A, B, C, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y este creemos nosotros que sería como el máximo nivel espiritual. Yo considero que no, que sería que dentro de este nivel puedo manejar un nivel superior. O sea, aquí lo estamos espiritualizando. ¿Cómo estamos espiritualizando el texto? ¿Cómo espiritualizaría yo el texto? ¿Cómo creen? Ahí se entraría la meditación. Acabar. Cábala no es mala palabra. Cábala es prepararse, ¿no? No, mensaje recibido. Yo pensaría otra parte de la imitación y las que ya hemos ocurrido mucho. Bueno, La vayamos enseñanza. con la espiritual, a ver qué pasa. ¿Sí o no? Por eso. Plano espiritual. Entonces, me meto en el centro de acción. Ya cogí todos los conceptos: quién es Abraham, quién es el gentil, el justificado por la fe, la N de los sacrificios, permanecer en ellos, vivir en ellos, con ellos, etcétera, 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 y me centro en el texto. ¿Cuál es el centro que estamos tomando? Este. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Supongo que ya que en este marco ya entendí que si era un madero, que si era una cruz, que si fue colgado, que si era muerto antes de ser colgado, etcétera, etcétera. Ya lo sé. Dice: para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque en Cristo, en Yeshua HaMashiach, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El 14 tiene una alusión interesantísima: para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, o sea, a los que están lejos de, ¿qué cosa? Sacrificios, ley, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Leo: para que en, la partícula en, para que en Yeshua HaMashiach, en, no fuera de él, en Yeshua HaMashiach, la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? En tus simientes, ahí abajo dice. ¿Cómo? Creyó Abraham y le fue contado por qué cosa? Por justicia. Esa fue la bendición que le dieron a Abraham. Fue declarado ¿qué? Un sadik. ¿Cómo? Creyendo. Creyó Abraham y fue contado por justicia. ¿Los gentiles creíamos en Dios? No, muchas veces hasta los que llegaron son ateos. Y escucharon una charla como esta y tácate, Dios los tocó y nacieron de nuevo, ¿sí o no? Y él como entiende, bueno, yo como ahora soy cercano a una persona que era ajena a mi texto intelectual llamado Abraham. Si yo era un tipo ateo, un brujo, o yo era musulmán, o yo era hindú, o yo era, yo qué sé. ¿Cómo es que ahora, a través de que escuchó algo y Dios lo tocó, ahora ha entendido que tiene o es partícipe de la promesa que se le dio a quién? A Abraham. En tus simientes serán benditas, ¿qué cosa? Las naciones. No dice que esas naciones son todas benditas, no. En tu simiente serán benditas las naciones. Vuelvo y lo leo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo recibí el nuevo nacimiento independiente de mi fe, sea cual fuere. ¿Cómo lo hago? Mediante la presencia divina. Eso puede ser una interpretación espiritual, porque los gentiles no teníamos la promesa de Abraham. Estábamos como idos. Estamos hablando de que en ese tiempo estaba exclusivamente un pueblo llamado ¿qué? La casa de Judá. Los que estamos por allá lejanos, ¿cómo vamos a ser cercanos a ese pacto? Si yo no había llevado anteriormente ningún sacrificio, yo no creía absolutamente en nada, mayor cosa. Ya ha sido asimilado, por ejemplo, a los griegos. Yo era un idólatra. ¿Y cómo ahora es que esa promesa de Abraham, un judío ortodoxo, se llenaría de celos, porque ellos dirían que la promesa normalmente es para los judíos, ¿sí o no? Y no para los gentiles? Y aquí está haciendo la alusión, no, también los gentiles pertenecen ¿qué? A esa promesa que se le dio a Abraham. Lo espiritualizo. ¿Cómo así que en nacimiento? ¿Cómo así que en Abraham? O sea que yo estaba en Abraham. Cuando a Abraham se le dio la promesa, yo estaba en Abraham. Sí, si soy de Cristo, descendiente de Abraham sois. Porque la escritura dice, alegóricamente, que Abraham estaba pagando los diezmos y que en él estaba, en los hombros de Abraham, ¿quién estaba? Leví. O sea que en los hombros de Abraham también estaba ¿quién? Isaacar, Neftalí, Dan, Zabulón, Efraín, Manasés. Todos ellos estaban ahí. ¿En dónde? En la esperma. En la esperma que fue depositada ¿en quién? En Sara. Eso hasta ahí podría ser un ámbito espiritual. Ahora, hay una parte que se llama, que está por encima de ese. Sí. Eso podría ser hasta ahí interesante espiritual. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Cierto? Decirle a alguien, miren, es que en el esperma, en el semen de Abraham yo estaba. ¿Se imagina todo el estudiante que ya tiene que pegar para poder interpretar eso? ¿Cómo así que yo estaba en Abraham, en el esperma de él? Y si yo llego más profundo y algún día se me da por interpretar por qué yo fui colocado, o las tribus fueron colocados en el esperma y no en el óvulo de Sara. Mucho más complejo. ¿No cree? Porque, ojo con esto, si está en el esperma de Abraham, entonces ¿por qué a Agar, siendo la esperma,
Ah. Entonces ustedes no dijeron nada ahorita. ¿No será que en el óvulo de Sara también estaban las 12 tribus? ¿Qué Pues creen? dice que somos hijos de la, no de la esclava, sino de la libre, ¿no? Eso dice ahí. Ajá. Nosotros somos montes ahí, no Agar, que es otro mundo. Dime. La promesa era con Sara. Pero sin embargo La dice que en promesa de la Abraham... participación, ¿no? Sí, eso. Dime, me perdí. Ese está Si la promesa era con Sara, ella era porque ella también tenía participación en Eso está, no, pero también eso está en Romanos 9, ¿no? Si yo soy más Primera de místico, Pedro 2:10. 2:9. ¿sí? Eso quiere decir que en Agar no estaban las tribus, sino nuestra matriarca Sara en su obra. Y si yo voy más profundamente, más... No, pero mira, más adelante está lo de Sara y Agar. Silpa y Bila. Son 4 matriarcas. No, sí, acá está lo de, por ejemplo, lo de Sara y Agar está ahí más adelante, está en el 4:21, dice: decidme de los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice ahí. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Sí o no? Entonces, ahí nos da un ámbito espiritual fuerte. Prácticamente esa Jerusalén, la ahorita, es un estado espiritual. ¿El superior cuál es? Dice, la Jerusalén, que está en donde? Los hijos. ¿Llamado qué? Monte de Sion, que fue donde estuvo Naparachat. ¿Quién? Moshe. Y eso es alto grado espiritual. ¿Podemos seguir ahondando en lo espiritual? Claro. ¿Cómo fuimos metidos nosotros en 12, por ejemplo? Porque todos fuimos metidos en 12. Pues en 12 tribus. Aquí debe haber gente de Isaacar, me imagino yo. Aquí debe haber gente de Zabulón. Aquí hay gente de Neftalí, no sé. Tal vez tengamos sangre, ¿sí o no? Yendo más para arriba, ¿sí? ¿Cómo fui yo colocado en 12? Estuvo bueno. No entendí. ¿O por qué fui yo dividido en 12? Perdón, yo no. Israel fue dividido en 12. ¿Cuál es la necesidad de dividir en 12? Y no en 4, o en 6 o en 7. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? ¿Qué es el 12? El matriz. ¿Qué es el 12? Para el matriz. Entonces, eso se llama ya lo que tú vas a empezar a hablar. La única forma que nos da esas respuestas y la única parte que nos da es la Torah. Y en la Torah, para encontrar esos 12, el significado de los 12, la entrada de los 12, la subida de los 12, porque bajo 12, etcétera, las piedras de Jacob 12, 12 y todo 12, es la única forma es que nos toca empezar a ver en los textos, porque ahí es donde está oculto, los textos hebreos. Porque el hebreo es el único que nos da más allá. Porque ni siquiera el nivel espiritual, como lo estamos haciendo, que es un buen nivel, me parece a mí, no nos alcanza el todo. Cuando yo empiezo a ver los nombres de las tribus, los valores numéricos, ¿cierto? El orden en que nacieron, ¿sí? Las letras que componen sus nombres, y ahí yo empezaría entonces ya a encontrar cositas que son más interesantes y que no todo el mundo va a encontrar. Por eso la importancia del hebreo, porque el hebreo no maneja lo mismo que el griego. Y así lo estuviera mostrando Pablo, casi le sería imposible mostrar esa parte espiritual que nos toca a nosotros encontrar. ¿Y a cómo llamaríamos a esa parte? Que ya es buscar el hebreo, los números, los valores, el orden, nombre de nuestra matriarca, de nuestro patriarca, la unión de los dos. Dime. ¿Qué dice? Sí. Y miren dónde empezamos. Maldita te que es colgado en el madero. Y llegamos al origen de las cosas. Para llegar o encontrar mucho más allá. ¿Nivel qué? ¿Le coloco? El nivel. Allí cabría el suelo. El nivel suelo.
Es que ese es. No, no es carreta, es que eso es. Nivel suave. No hay miedo que decir, no hay miedo de decirlo, ese es el nivel. Pues suar, ¿qué significa? Resplandor. Ese es otro nivel. También. Y ahí sí, por ejemplo, para nuestro texto, me tocaría meditar en lo que me cita el texto que pertenece exclusivamente a la Torá. Por ejemplo, esto, maldito aquel que es colgado en un madero, hecho por nosotros maldición, porque escrito maldito todo aquel que está colgado en un madero. Tengo que mirar por qué Pablo exclusivamente escogió ese texto, porque ahí hay una encrucijada, si fue madero, si fue cruz y si fue colgado. Y esa meditación, ahí sí hay que meditarlo. La palabra, por ejemplo, madero. De hecho, en hebreo la palabra es árbol. Es que Árbol. Porque ya miré y es árbol. Entonces, mira, ¿qué quiso decir? Y si era válido hacerlo en lo que llaman, pues que sí puede haber sido una cruz, que los romanos creo que crucificaban así. Bueno, en el diseño de la posición, sí, pues le ponen así, le ponen así, le ponen así. Cruz y no es, o dicen también que puede haber sido así, ¿no? Pero ¿cómo podría llegar a ese punto si realmente fue madero o fue un árbol? Mediante la meditación. Mediante el escrito hebreo, la suma y la ubicación del texto que está al otro lado, para poder encontrar maldito todo aquel que es colgado en un madero, en una cruz o en un árbol. Creo que la Biblia de los Testigos dice árbol. Madero de tormento. Madero de tormenta. Ahora, ¿por qué la Torá metería más profundo una maldición a un árbol? O lo pegaría a un árbol. Hubiera podido ser lapidado, pero justamente lo cuelga en un madero o en un árbol. ¿Cuál tiene la connotación espiritual? ¿Qué tiene que ver ese árbol con ese hombre que está colgando aquí? Porque eso es esa Torá. Maldito el que no se pueda... Ay, no, se me fue. 21-23. Sí. El maldito por Dios es el colgado, y no cometerás tu tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Así. Deuteronomio 21-23. ¿Pero por qué es colgado? ¿Oh? ¿Por qué es colgado? ¿Cómo? ¿Por qué es colgado? Ah. No, sí, como la pregunta es que si es madero o árbol. Sí, pero ¿por qué lo van a colgar? El castigo, el más fuerte, pienso que era una lapidación. Esa es la pregunta, que por qué ese castigo. Porque eso es maldito y no la lapidación. Y tiene que haber una conjetura total con, pero su cadáver no pasará la noche en la horca, como ahorcado, colgado. ¿Me entiendes? Y eso vamos a decir, pues no fue colgado. Pero es que no ese es el trasfondo. El trasfondo era en la fuerza e impacto de muerte de él. Y es si Yeshua, aún con esclavos, murió por un desangre o si murió ahogado. Vamos a entender si él murió ahogado. Sería buena de tarea. Si él murió ahogado. Sí, porque ¿cuál es el fenómeno de la horca? Por falta de oxígeno. Eso dicen que por la posición que él tenía pudo haber muerto asfixiado. Sí, o sea, es que el ahorcado como tal puede ser ahorcado o puede haber sido lapidado, porque creo que el texto dice, el texto me lo dice, es si la persona muere, si se cumple el precepto de llegar a ser desangrado si él muere ahogado. Entonces, si muere ahogado, Yeshua HaMashiach realmente murió ahogado, aunque no ahorcado, que es el fundamento de ahorcarlo, ¿o no? Porque igual el fundamento de ahorcarlo, que muera desangrado, no. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con el Yeshua? ¿Sabe por qué? Porque el Azazel moría así, ya me acordé. No, sí, pero... Porque alguien hablé del Azazel de aquí que dice que cuando el Azazel iba llegando al punto final, él estaba sintiendo el pánico del ahogo. El Azazel Sí, moría Mesías ahogado, leproso. no por un barranco. ¿Usted se acuerda? Él tiene que también cumplir la del Mesías leproso, ¿no? Discúlpame. Lo del rito de purificación para lepra. Entonces ahí... Porque él en el madero cumple todos los parámetros para purificación por lepra, que era lo que usted decía la otra vez, es el Mesías
leproso, Sí. lo llaman. Ahogado. Sí, no entendí la pregunta. O la Sí, pero entonces ese sacrificio, las avecillas no morían ahogadas. En cuanto al... No, ya sería entonces ahí lo que estamos hablando. Si el de sangre de esa vecilla es desangrado, que sé, ¿cierto? Que tú me dices eso. Si al colocar entre la vasija de barro y meter el cordón, él se desangraba. No, ahí es desangrado, porque dice que la degollarás. Pero dice con la uña, ¿no? ¿No? Sí. Siento que dice con la uña. Eso, bueno, habrá que mirar. Eso sí, habrá que mirarlo. Oremos.